Lewis Hamilton llegó a Ferrari con una mezcla de esperanza y expectación, listo para escribir un nuevo capítulo en su legendaria carrera en la Fórmula 1. La promesa de éxito y la posibilidad de devolver a la escudería italiana a lo más alto del podio eran motivos suficientes para entusiasmar a los aficionados y al propio piloto. Sin embargo, 9 carreras después, el sueño se ha convertido en una montaña rusa de emociones. Un viaje donde la euforia inicial ha dado paso a la frustración y la incertidumbre. Lewis Hamilton nunca ha sido un piloto que oculte sus emociones. Se le conoce por su transparencia, por llevar sus sentimientos a flor de piel tras cada carrera. No hay necesidad de interpretaciones profundas. Su lenguaje corporal y sus palabras lo dicen todo. Y en las últimas semanas, ha sido evidente que la confianza que alguna vez caracterizó al 7 veces campeón del mundo se ha visto empañada por el peso de la realidad. Las dificultades técnicas, las estrategias cuestionables y los altibajos en el rendimiento del equipo han afectado su ánimo. Ha pasado de las declaraciones llenas de entusiasmo en los primeros días a una actitud cada vez más sombría. En repetidas ocasiones, Hamilton ha confesado su frustración, llegando incluso a decir que no espera soluciones inmediatas de Ferrari. Más preocupante aún, es que ha comenzado a dudar de sí mismo, algo que rara vez había ocurrido en su carrera. La pregunta que muchos se hacen ahora es si Hamilton podrá recuperar la confianza y encontrar el rumbo adecuado en su nueva aventura con Ferrari. ¿Es solo un periodo de adaptación o el inicio de una crisis más profunda? Las próximas carreras podrían definir el futuro del piloto británico y su lugar en la historia de la escudería italiana. Pero espera, analicemos mejor si de verdad Hamilton está perdiendo su magia en Ferrari. El sol se hundía en el horizonte de Montmeló, tiñendo el asfalto de un rojo tan profundo como el Ferrari que Lewis Hamilton conducía. Pero en la vuelta de enfriamiento del Gran Premio de España 2025 no había gloria. Solo un eco desgarrador por la radio. Increíble, chicos. Algo está mal con este coche. Es el peor que he tenido. Sexto puesto, superado por un Sauber, humillado mientras su compañero Charles Leclerc celebraba un podio imposible. 9 carreras después de su soñado salto a Ferrari, el heptacampeón, el hombre que redefinió la Fórmula 1, parecía un espectro de sí mismo. La pregunta ya no es si Hamilton puede ganar el 8º título, es si puede escapar de la sombra que lo persigue. ¿Está perdiendo su magia? ¿O hay un complot más oscuro que hasta ahora no sabemos? Desde que Hamilton anunció su fichaje por Ferrari en febrero de 2024, el mundo contuvo el aliento. Era la unión definitiva. El piloto más laureado de la historia, con 103 victorias, vestido con el rojo del caballino rampante. Pero la temporada 2025 ha sido un torbellino de emociones, un vaivén entre destellos de genio y abismos de desesperación. Hamilton, el alma más expresiva de la F1, no oculta su tormento. Su rostro tras el desastre de Barcelona era un poema de derrota, más sombrío que en los días más oscuros de Mercedes, cuando los coches de efecto suelo lo traicionaban. «No, ha sido un buen día», murmuró ante Sky Sports, con una voz que apenas contenía el peso de su frustración. Pero cuando Rachel Brooks le deseó respuestas, Hamilton soltó la bomba. «Estoy seguro de que no las encontrarán. Probablemente he sido solo yo». Fue un puñal al corazón de sus fans. ¿El gran Lewis Hamilton dudando de sí mismo? Pero exploremos más el contexto de esta declaración, o lo que implica. La expresión de Hamilton tras su derrota refleja una combinación de certeza y duda, dejando entrever su estado emocional después de la carrera. Cuando dijo, «Estoy seguro de que no las encontrarán», sugiere que él cree firmemente que no hay respuestas o soluciones concretas para lo que sucedió. Puede referirse a problemas con el auto, estrategias del equipo o incluso factores externos que podrían haber influido en su rendimiento.
Es una afirmación que transmite resignación, como si aceptara que lo que pasó no tiene explicación clara o no hay evidencia de lo que él percibe. También puede tratarse de ironía porque sabe que no van a buscarle una respuesta certera. Cuando declara, probablemente he sido solo yo, introduce una autocrítica implícita. Aquí Hamilton parece cuestionarse a sí mismo, insinuando que tal vez la derrota no se debió a razones externas, sino a su propio desempeño. Podría estar dejando entrever inseguridad, frustración o incluso una sensación de aislamiento, como si el problema solo existiera en su mente y nadie más lo viera. Pero vuelvo al punto de la ironía, ya que al no haber intenciones de investigación o aclaración de lo ocurrido, por quienes sí pueden darlas, deja entrever que el único posible culpable es él mismo. Es como si tuviera claro lo que verdaderamente ocurre, pero no pudiera decirlo abiertamente, y por eso usa la ironía de echarse la culpa ante las preguntas de los periodistas. Entonces está más que claro que esta frase, pronunciada en un momento de derrota, muestra el lado humano del piloto, donde las emociones y las dudas personales pueden ser tan intensas como la propia competencia en la pista. Es un instante de vulnerabilidad en el que se mezcla la lógica con la incertidumbre emocional. El fin de semana en España comenzó con promesas. Hamilton superó a Leclerc en la clasificación del sábado, un raro triunfo en un mano a mano que el monegasco domina 7-2. Pero la carrera fue una pesadilla. Leclerc lo adelantó en menos de 10 vueltas, y la orden de Ferrari fue clara: aparta Lewis. Luego vinieron George Russell, con un Mercedes que parecía volar, y en un golpe surrealista, Nico Hülkenberg en un Sauber. ¿Cómo es posible?, se preguntaba la afición en X, donde los memes ardían. Hamilton, el hombre que dominó circuitos con precisión quirúrgica, parecía un novato perdido en el tráfico. No tengo nada que decir, fue terrible, confesó, con una sinceridad que dolía. Pero detrás de este colapso hay un enigma. ¿Es el coche? ¿Es Hamilton? ¿O es algo más siniestro? Desde China, cuando Ferrari cambió drásticamente la configuración del SF25 tras la descalificación de Hamilton por desgaste excesivo del Planck, el monoplaza se ha vuelto un animal indomable. Leclerc, con su habilidad para domar el sobreviraje, en curvas rápidas lo explota al límite. Hamilton, que prefiere un equilibrio aerodinámico para curvas de alta velocidad, lucha en cada giro. Es como conducir sobre cuchillos, dijo en Jeddah, donde terminó 10º. La expresión de Hamilton, es como conducir sobre cuchillos, transmite una sensación de extrema dificultad y riesgo al manejar su monoplaza en el Gran Premio de Jeddah. Por un lado, la metáfora de los cuchillos sugiere una falta de estabilidad y control, como si cada movimiento en la pista fuese peligroso y tenso. Esto indica que el equilibrio aerodinámico del auto no se adapta a su estilo de conducción, especialmente en curvas de alta velocidad, donde Hamilton suele destacar. Por otro, la frase refleja la frustración del piloto. Terminar en 10ª posición no es habitual para alguien con su historial, y describir la experiencia como conducir sobre cuchillos insinúa que cada giro fue una lucha constante, más un esfuerzo por sobrevivir en la pista que por competir. Realmente, este comentario deja ver la presión y el desafío que enfrenta, posiblemente señalando problemas técnicos con el monoplaza o dificultades de adaptación. En conjunto, es una declaración visceral que encapsula su incomodidad y el peso de no estar donde esperaba. Quizás el problema puede estar en los cambios que ha sufrido el coche. La nueva directiva técnica sobre alas flexibles, que Hamilton llamó un despilfarro de dinero, ha agravado el problema, desestabilizando aún más el coche. Y las mejoras de Ferrari en el triplete, España, Austria, Canadá, han sido un espejismo, incapaces de cerrar la brecha con McLaren y Red Bull. Los números son crueles.
Hamilton no ha subido al podio en un Gran Premio este año, y su sexto puesto en Barcelona es, trágicamente, uno de sus mejores resultados. Leclerc lo supera 7-1 en carreras y 7-2 en clasificaciones. En X los fans especulan: ¿está Ferrari favoreciendo a Leclerc? Un video filtrado, supuestamente de un mecánico, muestra a Hamilton mirando datos de telemetría con una expresión de desconcierto, como si el coche hablara un idioma que no entiende. Y luego está su relación con Riccardo Adami, su ingeniero. A diferencia de la química casi fraternal con Peter Bonington en Mercedes, las comunicaciones con Adami son frías, casi mecánicas. «Déjame aprender el coche», pidió Hamilton en Australia. Pero 9 carreras después, ese aprendizaje parece un sueño lejano. Sin embargo, hay destellos que mantienen viva la esperanza. En el sprint de China, Hamilton arrasó, liderando cada vuelta. En Miami, un cambio audaz a Slicks le dio un podio en el sprint. En Imola, un coche de seguridad oportuno lo salvó con un cuarto puesto. Son chispas de la magia de antaño, pero son efímeras. Así será el resto del año. Va a ser doloroso, admitió en Jeddah, con una resignación que heló la sangre. Y en Barcelona, su súplica a los medios: «Quiero irme a casa, chicos», no era grosería, sino el grito de un hombre al borde del abismo. El trasfondo es aún más inquietante. La contratación de Hamilton fue el capricho de John Elkann, presidente de Ferrari y líder de Stellantis, quien soñaba con un golpe de efecto. Pero en Maranello, la presión es un volcán. Fred Vasseur, el jefe del equipo, minimizó el desastre de España. Lewis estuvo delante de Russell el 70% de la carrera. Pero sus palabras suenan huecas cuando Hamilton está a 15 segundos de Leclerc antes de un coche de seguridad. Los rumores en X hablan de crisis. ¿Está Ferrari considerando a Christian Horner como reemplazo de Vasseur? ¿Está Elkann perdiendo la paciencia con su fichaje multimillonario? Incluso Liberty Media y Stefano Domenicali, obsesionados con un Ferrari competitivo, observan con nerviosismo. Un Hamilton hundido en la media tabla es un golpe al espectáculo de la F1. Mientras Hamilton enfrenta uno de los mayores desafíos de su carrera en Ferrari, hay quienes especulan que factores ajenos a la pista podrían estar afectando su rendimiento. En los últimos meses, rumores sobre su vida sentimental han comenzado a circular, generando dudas sobre si su estado emocional está influyendo en su desempeño. Aunque el británico ha sido reservado respecto a su vida privada, pequeñas señales han alimentado la incertidumbre. Comentarios crípticos en entrevistas, cambios en su actitud y hasta publicaciones en redes sociales que algunos interpretan como mensajes velados sobre una posible turbulencia personal. ¿Es solo una coincidencia o existe una conexión entre lo que ocurre fuera de los circuitos y su desempeño en el asfalto? Por otro lado, la presión de adaptarse a Ferrari, una escudería con expectativas titánicas y un entorno sumamente exigente, podría estar pasándole factura. Hamilton, acostumbrado a la estabilidad y el respaldo absoluto de Mercedes, ahora navega en aguas desconocidas, donde cada decisión es analizada al detalle y cada error se magnifica. Entre el peso de la historia del equipo, las crecientes dudas internas y la necesidad de demostrar que aún puede luchar por la gloria, algunos se preguntan si el 7 veces campeón del mundo está lidiando con más de lo que deja ver. ¿Es una crisis pasajera, el inicio de una batalla interna más compleja o simplemente la adaptación natural a un nuevo reto? Solo el tiempo revelará la verdadera historia detrás de su estado de ánimo. Sin embargo, subestimar a Hamilton es un error. Este es el hombre que venció la adversidad desde los karts, que transformó la F1 con su talento y su voz. En Silverstone 2024, bajo un diluvio, demostró que aún puede brillar. «No me rindo», dijo tras Barcelona con una chispa en los ojos que desafía la lógica. Rumores en el paddock hablan de una nueva suspensión trasera para Silverstone, que podría acercar el coche al estilo de Hamilton. Si Ferrari encuentra el equilibrio, si Hamilton reconecta con el caballino
Entonces el octavo título no es un sueño imposible. La pista de Mónaco, las curvas de Monza, aún esperan su redención. Este no es el final de Lewis Hamilton. Es el capítulo más oscuro de una saga épica. Y los titanes, incluso en el crepúsculo, saben cómo volver a brillar. Y nosotros confiamos en ello. ¿Y tú también lo crees? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado, suscríbete para seguir disfrutando de la Fórmula 1 sin filtro.